Hace prácticamente un año que comenzaba un nuevo e inquietante tiempo en Europa. Lo que muchas miles de personas, sobre todo las más jóvenes, no habían visto nunca en el viejo continente, dejaba de ser una cuestión de los libros de historia para hacerse presente. El ejército ruso entraba en un país vecino como es Ucrania y a partir de ahí todo lo que sabemos. Hoy, por cierto, con un dato, con el de esas más de 1.600 personas refugiadas en Navarra desde el inicio de la invasión. En Europa vamos a seguir, en concreto en la frontera con Francia, donde se especula en torno a la fecha en que el país galo conectará su alta velocidad en tren con la línea férrea de España a través del País Vasco. Un acuerdo firmado entre ambos países habla de un horizonte en 2030, pero algunas informaciones hablan también de una actualización de los planes en Francia para elevar esa fecha a 2042, algo que ha suscitado ya algunas dudas y preguntas incluso en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y no hay que olvidar tampoco que junto a esta cuestión del tren de alta velocidad hay otra que también se espera y mucho aquí en Navarra, como es ese discurrir del trazado de ese corredor ferroviario. ¿Por dónde va a conectar con el País Vasco, con esa Y vasca? Por Vitoria, por Ezquio, todavía no se sabe, se está estudiando, se está valorando, en fin. Vamos a abordar estas dos cuestiones en el programa que comenzamos. Y saludamos en este punto a quienes nos acompañan en esta noche de debate. Ángel Ansa, por parte de Navarra Sumaqueta. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches. Buenas noches, pues encantado de estar aquí con vosotros un día más. Bienvenido, igualmente. Gracias. Jorge Aguirre, por parte del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Hacía tiempo que no venías por aquí. Sí, muchas gracias, Ricardo, por la invitación. La verdad es que sí, hacía unos días ya que no estábamos. Muy bien, pues nada, bienvenido. Creo que sí. Javi Aracama, por parte de Geroa Bay. Gabón, buenas noches, Javi, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón. Pues muy bien, con ganas de estar Muy un bien, ratito. claro que sí. Y a Chomín González, por parte de H. Bildu, ya últimamente que sí lo vemos de manera casi habitual por parte de la coalición Abertzale. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de acompañaros, es un placer. Igualmente, el placer es nuestro. Bueno, pues vamos a comenzar los temas que vamos a abordar en el dilema de esta noche. Después de un par de días se va a cumplir un año de la invasión de Rusia a Ucrania y desde aquel 24 de febrero de 2022 pues despertó de nuevo ese espíritu que siempre de alguna manera ha latido aquí en Navarra, que es el espíritu de la solidaridad, de la gente voluntaria que ha estado acogiendo y arrimando el hombro para ayudar a las miles y miles de personas que en Ucrania están sufriendo los pormenores de este conflicto bélico. El Ministerio ha indicado que 1.636 personas han sido acogidas aquí en Navarra, refugiadas en nuestra comunidad, dato que ha actualizado este mediodía el propio consejero de Políticas Migratorias del Ejecutivo Foral, Eduardo Santos. Hay una encuesta interna de Cruz Roja que dice que de esas 1.636 personas, aproximadamente el 25% se han podido volver. Podríamos estar hablando, y esto cuadra con los datos de empadronamiento y de tarjeta, de entre 1.200 y 1.250 personas, ¿no? Pero luego tenemos otro dato, las ayudas que hemos ido ofreciendo pues se han pedido por parte de 187 familias, que abarcan 287 personas, básicamente, ¿no? De las cuales 85 son menores. Por lo tanto, tenemos un nivel bajo de petición de ayudas con respecto a las personas que probablemente estén en Navarra ahora mismo. Bueno, pues si recuerdan, ya hace prácticamente un año, cuando comenzó este conflicto bélico, se inició de alguna manera ese espíritu, se retomó de alguna manera el espíritu de la solidaridad, como decíamos antes. Una red de voluntariado comenzó a trabajar para tratar de acoger a las personas que ya estaban saliendo de Ucrania. El gobierno, pocos días después de todo esto, puso en marcha una oficina de emergencias para tratar de canalizar y de aglutinar un poco toda esa ayuda que salía de Navarra y que se prestaba también desde la propia comunidad foral. Hoy tenemos 1.106 empadronados, 1.192 tarjetas sanitarias que se han expedido a las personas refugiadas. Hay más de 260 niños escolarizados y más de 230 adultos que están aprendiendo el idioma. Bueno, ¿cómo calificar esta forma a un año prácticamente, con la perspectiva que nos ha dado un año? ¿Cómo se puede valorar un poco todo lo que se está haciendo y se ha hecho en favor de estas personas, señoras? Bueno, en primer lugar yo creo que estamos hablando de una enorme tragedia
humanitaria, es una invasión militar que carece de todo sentido y, en primer lugar, yo creo que Rusia tiene que poner fin cuanto antes a este absoluto sinsentido, pues porque bueno, está trayendo unas consecuencias terribles. Se están hablando de miles de muertos, eso en primer lugar, y después pues alrededor de, se hablaba de 3,5 millones de refugiados, de personas ucranianas que han tenido que salir de su país, de huir como digo, de esa tragedia, de ese sinsentido. Navarra, el pueblo navarro siempre se ha caracterizado por su solidaridad. Hemos conocido muchas tragedias de diferentes tipos, tanto que se han producido dentro de Navarra como fuera, en nuestro país, en países extranjeros, y el pueblo navarro siempre ha respondido, tengo que decirlo también, no solo el pueblo, sino también los gobiernos que han tocado en ese momento, independientemente de su color, han sabido articular ayudas, las medidas necesarias para acoger a esas personas que lo necesitan. Ahora lo hemos visto con estas personas ucranianas, más de 1.100 personas, en un momento inicialmente eran unos 1.600, ahora hay alrededor de 1.100 que se les ha dado ese tipo de ayudas, y yo creo que hay que valorarlo de una forma positiva, y sobre todo mirándolo pues por ese lado de la solidaridad, como digo, del pueblo navarro, de su gobierno, que tiene que responder, y desde ese lado, positivo, pero que ojalá esto termine cuanto antes. Señor Aguirre. Bueno, pues yo no tengo mucho más que añadir tampoco a lo que ha dicho el señor Alsa. En esta ocasión yo creo que vamos a coincidir los cuatro que estamos en esta mesa, ¿no? Yo creo que es un sinsentido lo que está ocurriendo. Es verdad que nos afecta mucho más también porque está en las puertas de la Unión Europea, lo tenemos muy cerca y estamos viendo cómo estas cosas que pueden parecer en otros momentos, que son muy lejanas, en otros territorios del mundo, cuando se producen estas guerras, pero esta pues está tocando a las puertas de la Unión Europea, y estamos viendo cómo algo que parece ilógico, que parece irreal, pues lo tenemos cerca, ¿no? Yo creo que en ese sentido pues también compartir que esto tiene que dejar ya, el gobierno ruso, Rusia tiene que abandonar Ucrania, tiene que eliminar, o tiene que terminar con este sinsentido, como decía el señor Alsa, y en eso yo creo que estaremos todos de acuerdo. En cuanto a la situación en Navarra, yo creo que se han hecho todos los esfuerzos necesarios para que la gente que ha venido, los ucranianos y ucranianas que han venido a nuestra tierra, tengan ayudas y tengan capacidad para rehacer su vida dentro de la situación que están viviendo, y ahí pues escolarización de menores, tarjetas sanitarias, etcétera, como estamos viendo, ¿no? El pueblo navarro es un pueblo solidario siempre, y lo hemos visto tragedia tras tragedia, como siempre despierta esa red de solidaridad que se crea en nuestra comunidad, y podemos echar la vista atrás, por ejemplo, a los años 90, con la guerra de los Balcanes, como también se produjeron cómo venían esos niños, esos menores a nuestra tierra, ¿no? También con la tragedia de Chernobyl. Entonces, en ese sentido, pues agradecer el esfuerzo que realizan todas estas personas para que quienes han tenido que abandonar su tierra en una situación tan dramática, pues la llegada a un territorio desconocido pues les resulte lo más llevadero posible, ¿no? Y ahí también pues unirnos, como no puede ser de otra manera, al acto que se va a celebrar en el Parlamento de Navarra el próximo viernes, creo recordar, para darles un homenaje a todas estas personas que han dedicado parte de su tiempo a ayudar a los refugiados y las refugiadas. Que además este pasado lunes se aprobaba por unanimidad una declaración, luego entraremos si os parece en algunos detalles, pero bueno, se aprobó esa declaración en la que se exigía a Rusia que pusiera fin a este conflicto bélico. No sabemos si eso tiene alguna efectividad, ¿no?, real. Más bien parece que no, pero bueno, en fin, por lo menos que quede constancia, ¿no? Sí, evidentemente es difícil que resuenen en Putin las palabras de la declaración institucional del Parlamento de Navarra, pero al mismo tiempo yo creo que es muy importante. Lo simbólico tiene su importancia, y el Parlamento de Navarra, como sede de la soberanía de los y las navarras, que haga este tipo de declaraciones por unanimidad, que el 100% de los grupos se pongan de acuerdo en, un poco en línea con lo que se ha dicho, ¿no?, denunciar ese ataque ilegal, en mostrar la solidaridad con las personas refugiadas, en aplaudir la solidaridad de los navarros y las navarras, que desde primera hora
bueno, pues se pusieron a disposición, ¿no? Cediendo ropas, alimentos, viviendas en muchos casos. Bueno, yo creo que es importante bueno, pues reafirmar todo esto, ¿no? Más allá de ahí, ya, bueno, por no repetirme tampoco muchas cosas han dicho que comparto completamente, sí que creo, por hacer un par de incisos, que deberíamos aplicar esta solidaridad en todos los casos. Yo creo que ha habido otros casos, ahí está la guerra de Siria, donde España no cumplió con la cuota que, según la Unión Europea, con la cuota de personas refugiadas que debía acoger. Se quedó bastante lejos, en torno al 10% de esas personas refugiadas. Las instituciones navarras, junto a Cruz Roja y otras instituciones, ya en este caso del sector de las ONGs, estaban preparadas para acoger a las personas que nos hubiera correspondido y por desgracia no pudimos hacerlo, porque bueno, pues no sé qué pasa, que en función de donde sea la latitud de la guerra, pues hay más o menos facilidad. En cualquier caso, en este caso me congratulo de que se haya hecho así por parte del gobierno español, de que haya habido fronteras abiertas en este caso para apoyar a esas personas que vienen de una situación, bueno, yo creo que no me puedo ni imaginar sinceramente, durísima, de guerra. Y también, por terminar esta primera intervención, bueno, incidir en que en políticas públicas que se están llevando desde el Gobierno de Navarra en los últimos años. En 2019 se creó la Dirección General de Políticas Migratorias, en 2015 la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Yo creo que son políticas públicas que están abundando en promover una cultura de paz, de resolución pacífica de conflictos, de poner en el centro los derechos humanos y a las víctimas. Yo creo que no está de más el seguir insistiendo en esta vía. Muy bien, señor González, Txomin González, en esa declaración que se aprobaba el pasado lunes, ¿había alguna no objeción? Al final, el partido que usted representa sumó su voto para que saliera por unanimidad, si no, no puede salir esa declaración institucional. ¿Qué objeciones o qué peros ponían ustedes a esa declaración? Era un pequeño matiz, y es que en estos conflictos que conllevan muchas veces que los gobiernos de los países que están inmersos en ellos, ¿no? Tanto la Federación Rusa, que ha sido la que ha invadido Ucrania, como el gobierno de Ucrania, pues han tomado una serie de medidas políticas que han restringido, a nuestro entender, libertades en cada uno de esos países. Y lo que queríamos era mencionar eso, es decir, nosotros apoyamos al 100% al pueblo ucraniano, a toda la población, pero sí que no compartimos algunas de las medidas que había tomado el gobierno de Zelensky en cuanto a prohibición de partidos políticos, cierre de medios de comunicación y demás. Entonces era un poco ese matiz. Visto que no fuimos capaces de convencer un poco al resto de compañeros, como todo lo que era la declaración sí que la compartíamos, pues decidimos sumarnos también, obviamente. ¿Algo más que añadir? Sí, hay una cosa para nosotros, y yo sobre todo, porque ahora se cumplieron 40 años de la creación de la Comisión Palme. Olof Palme, el que fue primer ministro de Suecia y que murió desgraciadamente en un atentado, creó una comisión para intentar que todos estos conflictos se puedan encauzar a través del diálogo y la diplomacia. Creemos que ahora parece que es un poco ingenuo el asumir estos parámetros, pero creemos que es la única forma de hacerlo. Y más viendo cómo la guerra cada vez parece que va peor y cada vez parece que las posturas están todavía más encontradas. Creemos que hay que hacer esfuerzos en diplomacia y creemos que además es la única forma positiva de conseguir este fin de la guerra, ¿no? Claro, como decía el señor Aracama hace unos instantes, la declaración del Parlamento no deja de ser, o de tener ese matiz simbólico, ¿no? Para decir, bueno, pues el Parlamento de Navarra dice esto, claro. A oídos de Putin, pues parece que no debe ser así. De hecho, bueno, pues esta misma semana hemos ido viendo, esta semana y la anterior, cómo esa escalada bélica incluso dialéctica sobre el conflicto, pues ha ido a más. Es posible, bueno, parece evidente que este conflicto no tiene solución si no es por la vía diplomática y poco más, porque lo demás no sabemos muy bien, es decir, una escalada bélica de armamento ante este conflicto parece que nos puede llevar a escenarios que nadie absolutamente desea, ¿no? Bueno, pero aquí estamos viendo una situación, como he dicho antes, me refería injusta, pues porque una superpotencia como Rusia empezó primero haciendo, digamos, una invasión rápida, pero luego ha pasado a una estrategia de desgaste, que está
bueno, aniquilando a la población ucraniana, bueno, les está atacando también pues el tema de suministros para que no tengan luz, con todo el invierno, el frío, que estas personas no tengan calefacción, están asesinando a miles de personas. Entonces, yo creo que hablar que un conflicto como este, tan injusto, porque no es una guerra, no olvidemos que no es una guerra, ha sido una invasión militar y Ucrania se está defendiendo, y hablar de que este conflicto se vaya a resolver solo a base de esa, digamos, no solo, diplomacia, conversaciones, bueno, obviamente se están haciendo esfuerzos. Yo creo que la Comisión Europea está haciendo muchos esfuerzos, está habiendo muchas conversaciones. Las grandes potencias, Estados Unidos, hemos visto esta semana al presidente Biden visitando la zona. En su momento vimos también a Boris Johnson. Los países europeos están haciendo un esfuerzo, pero a la vez están apoyando a Ucrania en lo que necesita, que yo creo que es totalmente lógico, esa ayuda con el envío de armas, el envío de tanques, porque se tienen que defender de alguna manera, porque están en unas condiciones absolutamente de inferioridad. Entonces, a mí me parece normal que estén recibiendo ese apoyo de esos países fuertes, y además me parece muy importante que la Unión Europea también esté fuerte en ese sentido. Es verdad que están haciendo por la parte de, bueno, vamos a decir, del diálogo, de esa diplomacia, pero ayer, por ejemplo, escuchamos un discurso terrible de Putin. Era un discurso terrible que ahí no ves ni un resquicio de que tenga ninguna intención de terminar con esto. Entonces, bueno, está bien, como se ha comentado antes, ese posicionamiento, vamos a decir, político del Parlamento, ¿no? Muchas veces somos noticia de, no, otra vez el Parlamento se han puesto de acuerdo para una declaración. Bueno, en este caso ha habido un acuerdo, bueno, pues es un manifiesto, probablemente el señor Putin no sepa ni qué es el Parlamento de Navarra, ni le va a llegar, pero bueno, yo creo que es algo positivo. Pero como digo, estamos viendo, bueno, un conflicto que se va complicando, pero también es verdad que, como digo, Putin no tiene ninguna intención, o no muestra ninguna intención, y estamos hablando, yo creo, me parece muy relevante lo que hemos visto, como he dicho antes, que esta semana el presidente de Estados Unidos vaya allí. O sea, a mí me parece un gesto muy importante de esa postura, por ejemplo, aparte, como digo, toda Europa que está haciendo el esfuerzo, y ojalá, como digo, pues esto termine cuanto antes, pero la verdad es que a corto plazo no lo parece, no lo parece. De todos modos, estamos viendo el conflicto desde el punto de vista occidental. No, pero claro, si nos ponemos la chaqueta roja de China, por ejemplo, ¿cómo tenemos que ver ese conflicto? Para nosotros, hace unas semanas hubo una movilización a nivel de Italia, apoyada por los sindicatos, por el CEGIL, que es un sindicato muy potente, y por la Iglesia Católica, ¿no? Y nos llama la atención eso, ¿no? Que muchos de los mensajes que manda a veces el Papa Francisco aquí no nos llegan, y son mensajes un poco buscando la distensión y el diálogo como forma de intentar buscar soluciones, porque lo otro es todavía apostar a ver quién es más poderoso. ¿Y eso qué conlleva? Pues conlleva, yo creo que esta semana ha salido Putin diciendo que se retiraba del acuerdo START de control de las armas nucleares. Además, a la vez, la Duma rusa aprobaba una modificación para favorecer o potenciar la producción de misiles balísticos, y a la vez Biden contestaba con otra serie de medidas, una pulgada, ¿no? Incluso a todos los otra territorios. Vez una serie de medidas para parecer que el pulso va a ir a más, y creemos que por ahí no se va. Es decir, las armas nunca han salvado vidas, y creemos que ese paradigma hay que ponerlo encima de la mesa. Probablemente ni Rusia pueda ganar una guerra a la OTAN, pero también es complicado que la OTAN pueda ganarle una guerra a Rusia. Lo que sí sabemos es que está costando miles de muertos de ucranianos y ucranianas, y también de rusos y rusas, y eso yo creo que hay que intentar corregirlo. Lo que pasa que, compartiendo que el diálogo y las gestiones para alcanzar la paz pueden ser la vía más idealista, por decirlo de alguna forma, para acabar con los conflictos, eso se lo tenemos que explicar a los ucranianos y las ucranianas que están sufriendo la invasión y que están viendo cómo todos los días les sobrevuelan los misiles cuando no impactan y los asesinan, ¿no? Entonces, claro, hay que compaginar ambas vías.
Es decir, si echamos la vista atrás, nosotros estamos viendo el conflicto a miles de kilómetros de distancia y es muy fácil decir, o es muy, como decía el señor Ansa, queda muy bien la declaración, pero Putin no se va a enterar de lo que ha aprobado el Parlamento de Navarra y nosotros, pues mira, pues muy bien, la paz a través del diálogo y de estar en una mesa negociando, ¿no? Pero claro, si echamos la vista atrás, decía antes, si recordamos la Guerra Civil Española que nosotros hemos vivido, aquellos que estaban sufriendo el ataque del bando nacional que se sublevó contra el Estado, contra el régimen democrático, pues seguramente la ayuda armamentística en un momento dado de potencias internacionales, pues igual les hubiese venido bien para protegerse, para poder hacer frente a todas aquellas invasiones que estaban sufriendo en su territorio y por lo tanto cuando hacemos memoria histórica se habla del abandono que tuvo el bando republicano por otros estados, que no se hizo frente militarmente, entonces por lo tanto, claro, explicarle eso a alguien que está sufriendo constantemente bombardeos, asesinatos, pues necesitan también tener el apoyo de otra forma, ¿no? Como decíamos también, pues con el envío de armas, que no será la mejor solución, pero cuando te están atacando de esa forma, pues hay que eso responde a esa lógica, en la situación en la que ellos están viviendo. Porque claro, desde lejos es muy fácil decir que el diálogo, pero sí que es cierto que todos esos gestos de acercarse el presidente Biden a Ucrania, de estas declaraciones, declaraciones de la Unión Europea, o la importancia que tiene también la OTAN, por mucho que no se quiera reconocer, también hacen mella también en la población civil rusa, que también está viendo parte de la población rusa que está saliendo en contra del régimen de Putin para que acabe con esta guerra, con lo que también les supone a ellos... Lo que no sabemos es qué cantidad de población rusa. Claro, ¿no? Claro, porque hay una falta de información, no hay libertad y están jugándose la vida también en su propio país para defender que se acabe con esta invasión criminal que está llevando Rusia, ¿no? Y con lo de China, pues claro, luego entran aquí todas esas cuestiones geopolíticas, claro, que a nosotros, seguramente a los cuatro que estamos aquí, ¿no? A los cinco que estamos aquí, se nos escapan la visión que tienen también de este ataque de Rusia, qué repercusiones pueden tener para ellos también en cuanto a esa guerra de potencias económicas y militares que está habiendo en el resto del mundo, que nosotros pues no tenemos información para trasladar a la ciudadanía. Sí, a mí me gustaría partir del reconocimiento de cualquier pueblo injustamente conquistado e invadido a la legítima defensa. Y es algo que citaba ahora Jorge, el otro día en una moción que tuvimos también sobre este tema en el Parlamento, lo reivindicábamos, ¿no? Decíamos, en época de la República, ¿qué era hacer por la democracia? ¿Dar armas al gobierno legítimo de la República o no darlas, ¿no? Por parte de las democracias occidentales? Optaron por no darlas y tuvimos 40 años de dictadura, ¿no? En cualquier caso, yo parto de ese derecho, desde luego, y de la base de que quien más fácilmente puede acabar con la guerra es el invasor, es Putin, no se nos puede olvidar. Partiendo de eso y teniendo en cuenta, yo apoyo todo este apoyo diplomático y militar que se le está haciendo a Ucrania. Es verdad que hay otras claves a nivel mundial, que los países que estamos haciendo este apoyo explícito a Ucrania no somos mayoría en la ONU. Hay países muy poderosos y realmente la mayoría de la población mundial está en países que no están haciendo no están entrando en esas sanciones a Rusia, no están entrando, bueno, por intereses geoestratégicos seguramente, por inversiones chinas en esos países, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que no están entrando. En este punto, ¿qué hacer? Hombre, yo creo que debemos seguir con este tipo de presiones a Rusia, pero no debemos olvidar en ningún momento ese énfasis importante en las vías diplomáticas, porque en última instancia esto terminará con un acuerdo político entre dos partes. Difícilmente parece que terminará con un aplastamiento, con una victoria militar, grandísima militar. Hace un año quizás podría parecer, porque hace un año parecía que iba a ser un paseo triunfal para el ejército ruso, para Putin, como había sido en otras invasiones, Crimea, etcétera. Pero hoy en día parece claro que no. Bueno, pues tenemos que, no sé si hay algo más que añadir a lo que
porque tenemos que hacer una pequeña pausa y cogeremos el tren que nos une con otra, que nos debería unir, mejor dicho, con Francia, con el país vecino, pero que en principio parece que nos estamos, pues se tiene que dirimir la cuestión entre los plazos 2030-2042 para poder unir la alta velocidad por tren a través de Francia. Abordamos esto en unos instantes, hasta ahora mismo. Aquí seguimos en este dilema de hoy miércoles, abordando cuestiones de actualidad como la que pasa a través de la línea del tren. El proyecto internacional de línea férrea de alta velocidad pasa por Francia y también por esa conexión que tiene que haber con la Comunidad Autónoma Vasca. Y en la cumbre de enero de Barcelona, cumbre pasada entre los dos países, entre España y Francia, se adquirió el compromiso de que esa línea de alta velocidad estuviera ya unida para antes del año 2030. Pero las últimas informaciones a las que hemos asistido en los últimos días y horas también hablan de que ha habido un cambio de planes, por lo visto, por parte del Ministerio francés para que esa conexión en principio no sea antes de 2042, es decir, 12 años más tarde. Claro que esto ya ha suscitado también una cierta controversia y hoy se le preguntaba al presidente del Gobierno por esta cuestión en el Congreso de los Diputados. Era el diputado del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, quien hacía la consulta. El ministro francés se ha comprometido a terminar ambos corredores ferroviarios europeos, Mediterráneo y Atlántico, en 2030, iniciando las obras de este último en 2024. Yo le pregunto, ¿confirma que el gobierno francés va a posponer una vez más la conexión ferroviaria del eje atlántico? Lo que le puedo decir es que lo que dependa de nosotros vamos a tratar de que se cumplan los plazos fijados en esa cumbre y, por supuesto, también los plazos fijados y comprometidos con la Comisión Europea, que apoya, sin duda alguna, lo que está haciendo el Gobierno de España. Los pasos siguen cerrados. En Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, 5 cerrados y 4 con unos controles exhaustivos. Bueno, pues cuando vayan allí, espero que no les tomen el pelo y que verdaderamente digan que se tiene que cumplir lo que se acordó en Barcelona, porque si no, ¿de qué sirve tener un tratado de ese nivel? Vamos, por supuesto, a cumplir con nuestro plazo, con lo que a nosotros nos corresponde y, por supuesto, vamos a exigir al Gobierno de Francia que cumpla con lo que efectivamente nos dijo en esa cumbre de Barcelona y que también está pidiendo la Comisión Europea, y es acelerar esos plazos de inversión. Bueno, pues una vez que hemos escuchado esto, tampoco es que salgamos de demasiadas dudas, porque bueno, sí que dice el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que los plazos se van a cumplir, o mejor dicho, que se va a exigir a Francia que se cumplan esos plazos para que sea antes de 2030, cuando se conecten ambos países por la alta velocidad, entre otra cosa es lo que haga Francia. Señor Ansa. Bueno, aquí yo creo que hay varios aspectos. Vamos a hablar primero lo que es fuera de Navarra y luego yo creo que también hay que entrar un poco en lo que está dentro de Navarra. Bueno, aquí lo que hemos visto es que en el mes de enero, en esa cumbre que se ha comentado, que se celebró hispano-francesa en Barcelona, se firma ese tratado. Estamos hablando hace un mes, el Gobierno de Francia, el Gobierno de España, para esos dos corredores, el Atlántico y el Mediterráneo, que se van a terminar el compromiso para el año 2030, en este caso el que le afecta a Navarra es el Atlántico, ese eje de Burdeos y Dux, para conectarse ahí con la Y vasca. La verdad es que estas informaciones han llegado a nivel, bueno, medios de comunicación. Parece que el Gobierno de Navarra ha dicho hoy que no tiene constancia. Bueno, el presidente Sánchez... Constancia del Gobierno, por lo menos. Responden con... Bueno, veremos también esta información, si se confirma o si no. La verdad que, bueno, la respuesta que ha dado el presidente Sánchez tampoco sé si a nosotros, por lo menos, no sé si nos tranquiliza mucho, porque la verdad es que no lo hemos visto con mucha contundencia, pues de cara a decir que, oye, que esos acuerdos o ese acuerdo que se ha firmado se va a cumplir y se tiene que cumplir, pues porque bueno, ya conocemos bueno, el retraso que lleva las obras del tren de alta velocidad. Yo bueno, destacaría sobre todo ese ritmo diferente de ejecución, que luego entraré un poco en el detalle, dependiendo de la comunidad autónoma a la que nos refiramos. Y yo, bueno, pues
por cerrar un poco esta primera intervención, pues que yo espero que ese compromiso, ese tratado que se ha firmado entre los gobiernos de España y de Francia, con esa fecha para 2030, pues se cumpla, porque yo creo que estamos hablando, en el caso de Navarra, una infraestructura fundamental para nuestra tierra y que nosotros no tenemos ninguna duda que se tiene que finalizar cuanto antes. Claro, esto trae además aparejado otra serie de variables, como esa famosa conexión con la Y vasca, pero eso es harina de otro costal, en principio, aunque bueno, si se quiere entrar, se entrará. Claro, lo que decíamos, la respuesta que ha dado al diputado Aitor Esteban, el presidente del Gobierno, en principio, no sé, da la sensación de que, bueno, pues es una respuesta lógica, pero claro, como a quien la información todavía no la tiene de una fuente primaria como pueda ser el Ministerio francés, que no lo sé, para que le diga al presidente Pedro Sánchez, no, vamos a cumplir el tratado 2030. No sé si es en principio esa la sensación que pueda tener. Bueno, usted. nosotros nos quedamos con la respuesta que ha dado el presidente Sánchez, más allá de lo que ha trasladado el señor Ansa, ¿no? Yo creo que el presidente Sánchez ha dicho que hay un acuerdo firmado en Barcelona entre el Gobierno de España, el Gobierno de Francia, y que también la Unión Europea, la Comisión Europea, marca también los plazos de 2030, y por tanto que el Gobierno de España, como no puede ser de otra manera, espera y desea que el Gobierno francés cumpla con sus compromisos. Pero hay una cuestión que no ha salido, por lo menos no le he escuchado al señor Ansa, que esto es una vía que se debe conectar entre dos países, la vía francesa y la vía española. El Gobierno de España ha dicho, el presidente, que va a cumplir los plazos que el Gobierno de España se ha puesto para desarrollar esta obra. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tren, para que pueda llegar a Francia, la línea de alta velocidad Navarra, va a cumplir esos plazos, debe cumplir esos plazos, y por tanto eso es lo que nosotros queremos también poner en valor, que vamos a cumplir con esos plazos, porque claro, cuando se dice, no, es que esta infraestructura lleva mucho retraso, sí, claro, pero no es esta legislatura, es que llevamos muchos años esperando el tren de alta velocidad en esta comunidad, y por lo tanto ahora hay un horizonte temporal que esperamos y deseamos que se cumpla, como ha dicho el presidente Sánchez, y por lo tanto, bueno, pues eso también hay que rescatarlo de esa respuesta que se ha dado, y que esperamos que cumpla Francia, pero que lo importante es que el Gobierno de España, comprometido con la infraestructura del tren como se ha demostrado durante esta legislatura, pues vaya a cumplir también sus plazos. Es un tratado, al fin y al cabo, y hay que cumplirlo, pero no sabemos, claro, a qué responden estas informaciones. Bueno, es un tratado y hay que cumplirlo. Los tratados internacionales se incumplen todos los días, pero ojalá se cumpla. Yo tengo mis dudas de que lo vaya a cumplir Francia, y tengo mis dudas más que fundadas de que lo vaya a cumplir España. El TAV iba a estar listo para 2003, luego iba a estar listo para 2015, y ahora dicen que va a estar listo para 2030. Y estos 4 últimos años se han invertido 100 millones de euros en Navarra. En los 4 anteriores, bajo gobiernos del Partido Popular, se invirtieron no llegaban a 25 entre los 4 años. Hubo años con 0 euros de inversión por parte del Partido Popular, hubo años con 500.000 euros de inversión. Si tenemos en cuenta que es una inversión de más de 2.000 millones de euros, es bastante risible. Entonces, con esa perspectiva, bueno, decía el presidente, lo que dependa de nosotros, vamos a hacer lo posible por cumplir los plazos. Yo no me lo creo, sinceramente. Yo no creo que para 2030 vaya a estar ni por el forro la conexión por la parte española, porque los ritmos lo están dejando en evidencia desde hace 30 años. Ante esa situación, yo creo que los partidos navarros, más allá de andar echándose, depende quién gobierne en Madrid, los trastos a la cabeza, usted ha invertido todavía menos de lo que invertía yo, lo que tenemos que hacer es, porque es una obra fundamental, es una obra muy importante para Navarra, bueno, luego entraremos más, pero es una obra fundamental, lo que tenemos que hacer es ir unidos a Madrid, porque somos una comunidad pequeña, suponemos el 1,4% de la población, y si no vamos unidos a Madrid a decir, señores, Navarra paga el 1,6% de todas las infraestructuras que no corresponden por competencias a Navarra del Estado. ¿Cuándo le va a retornar esa inversión a Navarra? Yo creo que tenemos que empezar por ahí, porque si no, a partir de ahí, si sistemáticamente seguimos dejando en manos de Madrid y entre nosotros andamos tirándonos del pelo, esto tenemos obras de TAP para muchos años. Pero a Madrid no creo que acudan ustedes con este proyecto, entiendo. De ninguna manera. Pensamos que es momento de hacer una reflexión mucho más profunda de qué tipo de tren queremos para Navarra y para el Estado, incluso para el resto de Europa. Creemos que es una infraestructura que está
despilfarrando cantidades inmensas de dinero. Además vemos que para otros gobiernos, desde luego, la prioridad es distinta, probablemente ligado a intereses económicos también de esos países, pero que hacen cuestionar toda esa estrategia que se había y toda esa prisa que se había inculcado en este proyecto. Pensamos que hay que reflexionar, que hay que pensar en soluciones que las necesitamos ahora. Nosotros siempre hemos apoyado y creemos que es una alternativa al tren social, ¿no? Y que además vemos que en otras comunidades se está haciendo, ¿no? Para Teruel se ha implantado un modelo que puede mejorar todo lo que es el transporte de mercancías y modernizar las vías de tren actuales, y aquí pensamos que la solución debería de pasar por ese tipo de medidas, es decir, actualizar y modernizar la infraestructura ferroviaria que tenemos, y ya veremos si alguna vez ese tren de alta velocidad o de altas prestaciones en Europa se apuesta por él. Hoy por hoy pensamos que no. Bueno, la decía la ministra Raquel Sánchez, que estuvo firmando aquí en Navarra en diciembre también, pues lo que es ese bucle, esa travesía ferroviaria que se va a crear en la zona del polígono de Landaven. Decía que todos los tramos de lo que es el tren de altas prestaciones, tren de alta velocidad aquí en Navarra, van a estar en marcha o finalizados en este 2023. ¿Eso es una señal? ¿Eso es una forma de decir algo sin decir nada? ¿O es una realidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros en primer lugar lo que tengo que decir es que la credibilidad del señor Sánchez para nosotros es igual a cero. Es decir, este señor ha mentido tantas veces y en tantas ocasiones que obviamente nosotros no le creemos, y a la ministra, bueno, pues esos plazos que marca, pues desgraciadamente tampoco nos lo creemos. Para nosotros, desde UPN no tenemos que hacer ninguna reflexión en el sentido que siempre hemos tenido claro que esta infraestructura es fundamental para Navarra. Hemos apostado por su desarrollo, por su construcción en nuestros años de gobierno, y cuando hemos estado en la oposición, ya lo he hecho. Yo quiero recordar que en el año 2018, cuando nosotros estábamos en la oposición, llegamos a un acuerdo presupuestario con el Partido Popular, porque nuestros dos diputados entonces eran fundamentales para que se aprobasen los presupuestos generales del Estado, y a raíz de ese acuerdo presupuestario, las obras que se ven ahora del TAF en marcha son las que vienen a partir de ese acuerdo que firmó UPN con el Partido Popular. Desde que está el gobierno del señor Sánchez, no se ha licitado ni un solo metro de vía nuevo. Es decir, todas las obras que se están haciendo ahora son las que vienen de ese acuerdo presupuestario, como digo, de UPN con el Partido Popular, para que hubiese presupuestos generales del Estado. Aquí muchas veces el gobierno, tanto el de Navarra como el gobierno central, hablan de que para ellos es muy importante, que van a acelerar, que van a impulsar, pero la realidad hay que distinguir entre cuando se anuncia una inversión de X millones y luego lo que se ejecuta de verdad. Lo vimos, por ejemplo, en el año 21 se anunciaron 60 millones y luego al final se ejecutó realmente la mitad, y como digo, esa ejecución son de obras que se habían licitado a raíz de ese acuerdo presupuestario de 2018, que quiero recordar también que cuando esos presupuestos del 2018 se aprueban, con ese acuerdo, esa planificación temporal y presupuestaria, una semana después viene la moción de censura contra el señor Rajoy. Por tanto, quien está incumpliendo tanto los plazos como la inversión es el gobierno del señor Sánchez, que es quien está incumpliendo ese pacto. Y una última reflexión, al hilo de lo que ha comentado el señor Aracama, que Navarra está pagando el 1,6% de esa inversión, de la construcción del TAF en el resto de España. Yo hablaba antes del diferente ritmo de ejecución. Por ejemplo, vemos como en el País Vasco el ritmo que tienen las obras es muchísimo más rápido, muchísimo más alto que el de Navarra. ¿Por qué? Porque en estos momentos al Partido Socialista, al señor Sánchez, en el País Vasco gobierna el Partido Nacionalista Vasco, y le importa mucho más los 6 diputados, los 6 votos que tiene el Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados para aprobar los presupuestos, que lo que hay en Navarra, porque Navarra está gobernando el Partido Socialista, y además con una presidenta que no levanta la voz, que no se va a enfrentar nunca al señor Sánchez, incumpla
como está haciendo, incumpliendo esos plazos tanto de inversión como temporales en el TAF en Navarra. Yo sí que les voy a pedir brevedad. Van a poder hablar, pero que sean breves, por favor, que es que si no nos ocupamos ya prácticamente todo el debate. Mira, yo no voy a entrar en toda la sarta de descalificaciones que hace Navarra Suma o UPN constantemente de la presidenta, de si levanta o no levanta la voz. Es mejor usar la vía diplomática, es mejor hablar, es mejor llegar a acuerdos. Pero mire, sí voy a decir una cosa, porque UPN siempre está poniendo encima de la mesa el acuerdo entre UPN y el Partido Popular para ejecutar las obras, aquel acuerdo presupuestario. Que me diga a mí el señor Ansar cuántos contratos licitó Mariano Rajoy si aquel acuerdo se hizo firmar un papel para hacer las enmiendas, y aprobar un presupuesto, y la semana siguiente el señor Rajoy ya no era presidente del gobierno. ¿Cuántos metros licitó el Partido Popular gracias a UPN? Porque de aquel acuerdo que UPN hizo con el Partido Popular no había ni un solo documento más allá de las enmiendas firmadas por el señor Esparza y el señor Rajoy. No había absolutamente nada más. Como decía el señor Acama antes, las inversiones del Partido Popular con UPN en el gobierno, ahí están y se pueden ver, 0 euros algunos años para esta infraestructura. Miren, para nosotros lo importante es que Navarra necesita el tren. Necesita el tren de altas prestaciones, el tren de alta velocidad, lo necesita para que sus empresas sean competitivas, para que Navarra esté abierta a Europa, esté abierta al resto de España. Y por lo tanto, creemos que es el momento de apostar por esta infraestructura que consideramos, como digo, básica y fundamental. Señora Acama, le decía, señor Ansar, ponía en cuestión un poco ese argumento suyo acerca de la aportación navarra y lo ponía, del desarrollo de esta infraestructura aquí en Navarra, lo ponía en el ámbito político y en el ámbito de la necesidad. Sí, es una oportunidad muy bonita la de explicar cómo funcionaba el convenio que tenía y que sigue teniendo Euskadi con el Estado español para ejecutar el tren dentro de la Comunidad Autónoma Vasca y la chapuza que firmó en su día UPN. Porque Euskadi tiene un convenio por el cual Euskadi licita, ejecuta, planifica año tras año las obras que quiere hacer o que quiere y puede permitirse hacer dentro de la Comunidad Autónoma Vasca y se descuenta el importe del dinero gastado año tras año, se lo va descontando de la cantidad que Euskadi aporta al Estado a través del cupo. Navarra, por eso hablaba de chapuza, el convenio que firmó en su momento UPN, Navarra adelantaba ese dinero y el Estado se lo devolvía cuando al Estado le venía bien. Con lo cual esto se acababa convirtiendo en una deuda insostenible para Navarra, porque quiero recordar que el Estado nos pagó, creo que 4 o 5 años más tarde, el dinero que había adelantado UPN a través de ese convenio. En un momento dado el PP rompió unilateralmente ese convenio y podría decir que nos hizo un favor, porque francamente era un convenio que era, de verdad, teníamos las manos atadas, porque tú puedes estar adelantando decenas de millones de euros para una obra 1 o 2 años, pero no puedes estar durante 4 o 5 años adelantando ese dinero. Sí. Y sí que me gustaría, porque escuchando al señor Ansar, yo me reafirmo en lo anterior, lo que necesitamos es más unión desde Navarra y no estar, pues eso, en los reproches continuos, en los reproches cruzados de tú todavía invertiste menos que yo. Oye, tenemos que ir a Madrid desde Navarra a hacer una petición seria, decir, esta es una obra muy importante para nosotros, oye, necesitamos una inversión seria y continuada. Señor Ansar, ahora le doy la palabra, señor González. Simplemente, brevemente, por favor, si quería replicarles. Sí, es que, por ejemplo, en la pasada legislatura quiero recordar que, estando en la oposición, UPN, como el Partido Socialista, le pedía al Gobierno de Navarra, a la señora Barcos, que firmase un convenio con el Estado, y la señora Barcos se negó porque su socio Bildu le amenazó con no aprobar los presupuestos. Y no se firmó ese convenio que nosotros le reclamamos, y en esta legislatura se aprobó una moción pidiendo que se firmase un nuevo convenio entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España, que el Partido Socialista la pasada legislatura defendía. Esa moción se aprobó y a día de hoy, cuando falta un mes para acabar la legislatura, ese nuevo convenio no se ha firmado todavía. Por eso ese convenio permitiría que Navarra tuviese el control sobre esas obras o dirigiese más. Y el Partido Socialista, que la pasada legislatura lo defendía, con una moción aprobada esta legislatura pidiéndolo, falta un mes para acabar la legislatura y no lo va a hacer. Con lo cual, que luego no venga el Partido Socialista, a decirnos a nosotros lo que frenamos, lo que no apostamos, o que tiene una presidenta que decimos que no levanta la voz. Es que es verdad, dice el señor Acama,
vamos a Madrid todos juntos o los que apoyamos esta infraestructura para hacerlo, pero si la presidenta Chivite es la primera que aquí no está levantando la mano. Y me vuelvo a reiterar, las obras que se están haciendo y se licitaron son las que se habían licitado, Que no se habían licitado. ya. Las que se habían licitado estaban todas No se licitadas, habían licitado. todas las que se están haciendo ahora, las que vemos cuando vamos por la autopista, todas licitadas por el gobierno del Partido Popular. Ahora les doy la palabra, señor González. Que Sí, yo creo que hay una frase, ¿no?, de corregir es de sabios, y creo que este proyecto lo que se merece es una corrección. Creemos que se está invirtiendo un dinero que es muy necesario para otras cosas, para la sanidad, para educación, para otras infraestructuras que también necesita nuestra comunidad, y que la inversión no va a tener luego una repercusión en los beneficios posibles en la sociedad, y sin embargo nadie se plantea esto. Es decir, estamos hablando de una conexión en el año 2042 con el Estado francés, pero estamos hablando que no adelantamos más de 10 minutos para llegar a Madrid. Estamos hablando de que tendremos problemas probablemente para el transporte de mercancías, problemas de si la conexión es por Ezquio o por Vitoria, por el colapso de las redes, porque no dan para todo el tráfico que se supone que tienen que absorber. Entonces creemos que los inconvenientes, las pegas y las alternativas mucho más económicas y socialmente más beneficiosas se tienen que poner encima de la mesa. Yo creo que es el momento y que estamos a tiempo de dejar de invertir un dinero que no nos lleva a ningún lado. O sea, que yo creo que esa reflexión que indicaba el señor González parte de un planteamiento erróneo, y porque esa reflexión ya está hecha. Es decir, en el Parlamento de Navarra, que es donde reside la soberanía popular, hay 50 parlamentarios y parlamentarias. De los 50, 41 creo que es, o 40 parlamentarios y parlamentarias apuestan por este proyecto del tren. Es verdad que podremos discutir, como decía el señor Aracama y como decía el señor Ansa, de si llevamos el ritmo de inversiones o no que corresponde, o si el convenio que dice el señor Ansa o no. Pero 40 parlamentarios y parlamentarias de 50 apostamos por este proyecto que es fundamental para nuestra tierra. Y en ese sentido yo creo que esa reflexión ya se ha hecho durante mucho tiempo, y lo que queda es apostar, desarrollar, como está haciendo esta legislatura este gobierno de Navarra. Lo que da es sí este debate, pero estamos ya terminándolo. Una última reflexión, señora Aracama. Muy brevemente, yo creo que sí debemos apostar por un nuevo modelo de movilidad sostenible, de movilidad electrificada, descarbonizada. Y la base para ese nuevo modelo no puede ser una vía férrea de 1870. No puede ser, es imposible. Nosotros creemos que hay que potenciar las cercanías, pero las cercanías hay que potenciarlas para vertebrar Navarra, pero no para exportar mercancías a Europa, no para conectarnos con Europa. Y quien habla de 10 minutos a Madrid, intentando ridiculizar un poco la dimensión de este proyecto, yo creo que pinchan hueso. Sí, la conexión, de todos modos, la conexión con Francia no será de alta velocidad a corto plazo probablemente, pero va a haber una buena conexión con Francia. Me parece importante dejarlo claro. O sea, los trenes no se van a quedar en Irún. Ya existe por el ancho de vía, cosa que ahora no pasa. Por el ancho de vía de la nueva plataforma, la conexión está asegurada. Otra cosa es que no sea de alta velocidad, que es a partir de 250 kilómetros. ¿Será a 200? Francamente, creo que no es demasiado importante. Igual no es tan... Y yendo, a mí no me parece tan importante a corto plazo. Y ya termino ya. Sí que me parece, ha hablado el señor González, de dinero. Navarra no pone un duro para esta conexión, va en los presupuestos del Estado, y quien ha votado a favor de los presupuestos del Estado, entre otros partidos, es EH Bildu. Señor González, brevemente, por favor. Sí, hemos votado a favor de los presupuestos. En esos presupuestos hay partidas con las que estamos de acuerdo y otras con las que no. Como el PNV ha votado a favor de esos presupuestos y, sin embargo, pues está en la misma tesitura. ¿Y por qué? Pues porque nosotros tenemos unas prioridades, pues que se acabe, intentar acabar con la reforma laboral, la ley de vivienda, el salario mínimo interprofesional, y el PNV tiene otras, que es intentar que el tren de alta velocidad se invierta la mayor cantidad de dinero posible. ¿Habéis votado los mismos presupuestos? Sí, pues sí. Con lo cual las prioridades no estarán muy lejos. Señor Aguirre. Sí, yo creo que hay una puntualización que ha hecho el señor Aracama que es importante, y es recordar que el dinero viene del Gobierno de España, y por lo tanto, si nosotros no destinamos este dinero a esta infraestructura, no es que podamos cogerlo y destinarlo a educación o salud o derechos sociales. Va a haber otra comunidad que quiera tener el tren de alta velocidad y que pueda tener esas inversiones, y por lo tanto yo creo que eso también la ciudadanía lo debe saber. Y yo creo que esta obra es fundamental para el desarrollo de la comunidad, para que Navarra sea más competitiva a nivel del Estado y a nivel internacional. Y no tenemos que olvidar tampoco la importancia que tiene la Unión Europea en todo esto. La Unión Europea tiene 9 corredores
ferroviarios, entre los que el corredor atlántico es fundamental para la conexión de toda la Unión Europea, y en eso está Navarra, y por lo tanto debemos seguir apostando y que el tren sea una realidad lo antes posible. Esa Unión Europea, esa comisión es a la que apelaba el presidente esta mañana desde el Congreso. Señor Ansal, terminamos. Bueno, a nosotros nos parece, como he dicho, muy importante acelerar, impulsar esas obras del tren de alta velocidad. Es una infraestructura fundamental para Navarra, para que esté conectada, y nos preocupan dos aspectos. El primero, la conexión de Navarra a la Y vasca, era algo que, bueno, estaba claro, o parecía que los posicionamientos de los partidos que defendemos esa infraestructura era por Ezquia. Ahora nos preocupa mucho ese viraje que ha hecho el Partido Socialista, que ahora lo pone en duda, parece que apuesta por Vitoria. Eso va a llevar un retraso de un año en ese estudio que se ha encargado al Ministerio para decidir por dónde se va a conectar. Esa conexión nos preocupa mucho, y también nos preocupa muchísimo que los intereses electorales de los grandes partidos de este país, el Partido Socialista y el Partido Popular, puedan perjudicar el desarrollo de esta infraestructura tan necesaria para Navarra. Bueno, habrá que ver, entramos, es cierto, pero no solamente en esta infraestructura, en todos los aspectos, porque entramos efectivamente ya en breve en ese periodo ya preelectoral, si es que no hemos entrado ya. Gracias de verdad por habernos acompañado, y el próximo miércoles con más asuntos de su interés. Pasen una feliz semana.